Rusia dirá que solo fue una misión de entrenamiento, pero la OTAN, Noruega y el Reino Unido saben la verdad. Se avistaron bombarderos nucleares rusos volando sobre aguas internacionales y demasiado cerca del territorio del Reino Unido. Esto fue una amenaza, más clara que el agua, pero la OTAN no iba a tolerarlo. Noruega desplegó sus F-35 para hacerle saber a la tripulación de los bombarderos rusos que, si intentaban algo estúpido, serían derribados del cielo. Fue un enfrentamiento en el espacio aéreo de la OTAN con posibles implicaciones para la composición de Europa. El 23 de junio se dio a conocer la noticia de que la OTAN había respondido a un pequeño grupo de aeronaves rusas que volaban peligrosamente cerca del espacio aéreo de la OTAN. Un Tu-160 ruso, que es un bombardero capaz de portar armas nucleares y es el más grande y poderoso que Rusia tiene en su flota, formaba parte del grupo. Estaba escoltado por cazas MiG-31 mientras participaba en un vuelo de 16 horas a través del espacio aéreo internacional. Por esa descripción, parecería que Rusia no hacía nada malo. ¿El espacio aéreo internacional es libre para todos? La clave es que Rusia eligió cuidadosamente dónde enviar sus bombarderos nucleares. Durante los ejercicios nucleares, aviones rusos sobrevolaron los mares de Barents y Noruega, llegando a pocos kilómetros al norte de las Islas Shetland, en Reino Unido. Esto no fue un ejercicio básico. Rusia pudo hacer esto en su propio espacio aéreo. Putin blandió el sable nuclear para mostrar a la OTAN y al Reino Unido que sus aeronaves pueden acercarse a distancia de ataque. El Tu-160 realizó ejercicios de reabastecimiento en vuelo mientras volaba demasiado cerca del territorio de la OTAN para estar tranquilos, y sabemos exactamente lo que estaba haciendo por una razón sencilla. Noruega respondió enviando F-35 para observar y confrontar a las aeronaves rusas si se salían de control. En su informe sobre la audaz maniobra de Rusia, Newsweek reveló que Noruega desplegó un par de los cazas más avanzados de la OTAN para seguir de cerca a las aeronaves rusas. Rusia reconoció la respuesta. En partes del trayecto, los bombarderos estratégicos recibieron escolta de cazas extranjeros, informó el Kremlin, sin dar más detalles. Así actúa Rusia. No suele admitir ante el mundo que sus tácticas de intimidación fueron frustradas por F-35, capaces de derribar sus Tu-160 y MiG-31 del cielo. Por suerte, el evento ocurrió sin incidentes importantes. No lo dudes, esto fue otra advertencia de Putin y sus aliados a la OTAN. Una táctica de intimidación, ya que bombarderos con capacidad nuclear rodearon el territorio de la OTAN, realizando ejercicios de práctica que pudieron haberse hecho en cualquier otro lugar. Putin quería que la OTAN viera el Tu-160. Quería que el Reino Unido y Noruega se vieran obligados a responder. Esto fue una prueba, no solo un reabastecimiento. Rusia buscaba saber qué mandaría la OTAN. Rusia obtuvo su respuesta a través de Noruega, y debió haber visto venir esa respuesta. La OTAN envió aviones de combate rápidamente ante la amenaza rusa, porque Noruega lleva mucho preparándose para esto. El despliegue de los F-35 se realizó a través del programa de Alerta de Reacción Rápida de Noruega, que fue creado para asegurar que Oslo siempre pueda enviar al menos 2 de los 50 F-35 para responder a una amenaza en cualquier momento. Esos aviones de combate de reacción rápida están en la base aérea de Avenus, al norte de Noruega, con vista al mar de Noruega y al mar de Barents. Según Newsweek, Noruega afirma que realiza alrededor de 40 misiones al año a través de su programa de alerta de reacción rápida, y que los 2 F-35 dedicados al programa son capaces de estar en el aire y en camino hacia un objetivo en menos de 15 minutos. Se utilizan los F-35 porque son aviones de combate de quinta generación que actualmente son los más sofisticados que cualquier país puede tener en su arsenal. En otras palabras, estos aviones están destinados a enviarle un mensaje directo a Putin cada vez que intenta usar sus tácticas de intimidación cerca de las aguas de la OTAN. La OTAN está lista para cualquier cosa que Rusia envíe, y tiene que estarlo. Porque aunque todo esto parece una simple prueba de Rusia en la superficie, el trasfondo muestra por qué se necesitaban los F-35. El Tu-160 no es cualquier bombardero. Es el más peligroso que tiene Rusia, y fue enviado para pruebas justo al mismo tiempo que cierto miembro prominente del gabinete parlamentario de Putin estaba argumentando a favor del uso de armas nucleares. Empezaremos con el bombardero. El Tu-160 quizá no sea el más avanzado del mundo. No posee las mismas capacidades de sigilo que el B-2 Spirit o el B-21 Raider fabricados en Estados Unidos. El bombardero destaca por su tamaño, velocidad y su amplia variedad de armas para atacar al enemigo. Al usar estas métricas tradicionales, se podría decir que el Tu-160, llamado Blackjack por la OTAN, es el bombardero más aterrador del mundo.
Puede que sea una aeronave de la era de la Guerra Fría, pero eso no cambia el hecho de que los motores del Tu-160 generan suficiente empuje para impulsar este enorme avión de guerra a velocidades que superan Mach 2, algo que ningún otro bombardero en el mundo puede igualar. Esa velocidad se puede alcanzar mientras el bombardero transporta casi 45.000 kilogramos de armas que pueden incluir misiles de crucero, bombas convencionales y, lo más preocupante, armas nucleares. Ese poder absoluto explica por qué fueron los F-35 los que se enviaron a seguir al Tu-160 en lugar de cualquiera de las otras aeronaves en el arsenal colectivo de la OTAN. Si es necesario, el F-35 tiene las capacidades de sigilo requeridas para acercarse sigilosamente a un Tu-160 y derribarlo del cielo. También necesita ese sigilo, ya que el Tu-160, a pesar de su enorme tamaño, puede superar en velocidad al F-35. El caza estadounidense alcanza una velocidad máxima de Mach 1.6, lo cual no es suficiente para mantenerse al ritmo del Tu-160, volando a toda velocidad. Todo se trataba del mensaje. Rusia mandó su bombardero más grande, rápido y potente cerca de aguas de la OTAN y Reino Unido, para que cada enemigo europeo sepa qué les espera si se ponen en el lado malo de Putin. Esto nos lleva de nuevo al compinche del Kremlin, que ha hecho amenazas con las pruebas. Según el Mirror, el canciller ruso Sergei Lavrov hizo comentarios interesantes en una reciente reunión privada del Consejo de Política Exterior y Defensa de Rusia. El medio reporta los comentarios del analista político Andrei Kolesnikov, quien afirma que Lavrov habló en el evento. Al final de su discurso, Lavrov se mostró evasivo por un momento sobre el uso de armas nucleares rusas. Luego pronunció las palabras que te dicen exactamente qué tiene en mente y quizás revelan lo que el propio Putin está pensando. Bueno, yo todavía las usaría. No importa la destrucción total ni la respuesta nuclear inevitable de Occidente. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, con más de 2 décadas en el cargo, afirma que presionaría el botón nuclear si dependiera de él. Este hombre ya ha amenazado antes con usar armas nucleares y en mayo afirmó que una guerra nuclear con Occidente era posible. Países como Reino Unido, Noruega y otros socios occidentales de Ucrania se negaron a cesar su apoyo y siguieron intentando atraer a Armenia y Moldavia al bloque occidental. Esta situación representa amenazas graves para la seguridad global, declaró Lavrov y agregó: un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia podría escalar rápidamente a un intercambio de ataques nucleares con consecuencias catastróficas. ¿Amenaza nuclear? Tal vez. Pero cuando alguien que lleva años en el círculo cercano de Putin habla así, justo cuando los bombarderos nucleares rusos vuelan cerca del espacio aéreo de la OTAN, hay que tomarlo en serio. Aún así, hay más preguntas por responder. ¿Por qué Rusia ha decidido ahora enviar un Tu-160 tan cerca del territorio de la OTAN? ¿Qué pasará después? Pronto responderemos esas preguntas. Pero antes recuerda que estás viendo The Military Show. Si aún no te has suscrito, es el momento perfecto para hacerlo. Entonces, las intenciones de Rusia. Bien podría ser que todo esto solo fuera un alarde nuclear, del tipo que hemos visto a Rusia hacer muchas veces antes. Según el Consejo Atlántico, Rusia suele hacer amenazas nucleares interminables, lo que muestra más debilidad que otra cosa. Rusia agita el sable cuando se siente amenazada. Esto podría ser otro ejemplo, ya que los drones de largo alcance de Ucrania siguen destruyendo las defensas aéreas de Rusia en su territorio. Ucrania ha lanzado uno de sus mayores ataques con drones contra Rusia, siendo Moscú un objetivo clave solo unos días antes de que se avistara el Tu-60. Eso probablemente no sea coincidencia. Putin quiere mostrar a Occidente que Rusia puede ir aún más lejos si él lo decide. Recuerden que en mayo, Rusia y Bielorrusia realizaron ejercicios conjuntos para practicar el lanzamiento de armas nucleares en Bielorrusia. Bielorrusia es vecina directa de Ucrania y está lo suficientemente cerca de otras naciones europeas como para asegurar que Putin haga llegar su mensaje de que Rusia tiene armas nucleares y se está asegurando de que su ejército sepa cómo usarlas. Pero ya hemos visto este tipo de cosas antes, ya sea afirmando nuevas doctrinas nucleares para bajar el umbral de uso nuclear o mostrando con orgullo nuevos misiles con capacidad nuclear. A Putin le encanta su agresión atómica, pero nunca la ha llevado a cabo. Aún así, esto se siente diferente. Un Tu-160 volando tan cerca del territorio de la OTAN no es Putin presumiendo un nuevo misil ni realizando pruebas en territorio amigo. Quizás sea una amenaza mayor que cualquiera que haya hecho a Europa desde que lanzó su invasión. El exoficial británico Hamish de Breton Gordon dijo a The Sun que, aunque Rusia suele hacer estos ejercicios militares, enviar bombarderos al norte del Reino Unido parece más intencionado. Hay un aspecto de propaganda en todo esto.
Rusia, como lo ha hecho durante muchos años, está tratando de presentar a la OTAN como un agresor expansionista. Por eso vimos a Lavrov quejarse de Armenia y Moldavia al hacer amenazas nucleares. Todo es parte de un juego de propaganda que Putin y sus compinches llevan a cabo. Rusia mostrará en la televisión estatal sus aviones cerca del espacio aéreo de la OTAN, diciendo que es necesario para mantener a raya a los lobos de la OTAN. En cierto sentido, las últimas acciones de Rusia pueden tener tanto que ver con que Putin intente mostrar su fuerza en un momento en que empieza a ser percibido como débil dentro de Rusia, como con enviar una advertencia a la OTAN. Pero no pienses ni por un segundo que la advertencia ya no está ahí. Rusia quiere que la OTAN y sobre todo el Reino Unido sepan que puede atacar. Lo que vimos con los ejercicios del Tu-160 de Rusia es parte de la guerra híbrida que Rusia libra contra la OTAN desde hace años y que se intensificó tras la invasión a Ucrania. En noviembre, el Centro de Análisis de Políticas Europeas, CEPA, informó que aviones rusos entraron decenas de veces al espacio aéreo europeo desde el inicio de la guerra en Ucrania. Este incidente fue diferente. Los bombarderos rusos bordearon el espacio aéreo de la OTAN, no lo violaron. El espíritu de la acción es similar. Drones, aviones de combate y bombarderos brindan varios beneficios a Rusia en estas incursiones. Sus pilotos obtienen las horas de vuelo necesarias, especialmente si sus salidas o entrenamientos no encuentran oposición. Eso fue lo que vimos el 23 de junio. Noruega desplegó F-35 para seguir a los bombarderos rusos, pero no los interceptó. Rusia terminó su prueba de 16 horas, logrando lo que buscaba en lo práctico y sumando un intento de intimidación. Sipper también señala que este tipo de tácticas de guerra híbrida le dan a Rusia una idea de cómo responderán los defensores de la OTAN, lo cual es información valiosa si planeas lanzar un ataque real en algún momento en el futuro. Si Rusia logra imponer costos a la OTAN, como con el combustible que usaron los F-35 de Noruega, aunque sea solo eso, es aún mejor. El Reino Unido ha sufrido más el impacto de la guerra híbrida de Rusia que otros. Como dice Breton Gordon, hasta el jefe de la MI6 ha admitido que el Reino Unido está en una guerra híbrida provocada por Rusia. Rusia realiza ciberataques constantes contra el Reino Unido. Los expertos en ciberseguridad dicen que este tipo de ataques han aumentado en un 1586% desde el estallido de la guerra en Ucrania. La cifra ha aumentado cada año, evidenciando una escalada de Rusia. Supuestamente, los agentes rusos han intentado incendiar algunas de las propiedades del ex primer ministro del Reino Unido, Sir Keir Starmer, y el Reino Unido tiene un problema constante con la flota fantasma rusa y los buques de guerra que entran en sus aguas. Al menos 200 barcos de la flota fantasma han cruzado aguas británicas. Reporta la BBC. La Marina Real afirma que vigila constantemente los buques de guerra rusos y responde rápidamente cuando aparecen. Considerando esto, no sorprende que un Tu-160 ruso haya hecho pruebas cerca del Reino Unido. Quizá Noruega respondió a la amenaza y Rusia querrá intimidar a ese miembro de la OTAN, pero el Reino Unido sigue siendo un objetivo claro. Ahora vamos con la segunda pregunta que planteamos antes. ¿Qué sigue? Rusia intensifica sus amenazas, sean híbridas, nucleares u otras, mientras el Kremlin finge que no pasa nada. Todo esto fue solo una prueba inocente de bombarderos con capacidad nuclear que, casualmente, implicó volar durante 16 horas en el espacio aéreo en los límites del territorio de la OTAN. No hay nada que ver aquí, sigan adelante. Todo eso son tonterías. Esto fue una amenaza implícita y tácita, como ocurre con muchas de las acciones de Rusia. Tampoco es la primera vez que Rusia hace algo así. En enero pasado, un par de Tu-160 realizaron pruebas demasiado cerca de las aguas del Reino Unido. El sistema de alerta rápida se activó otra vez porque naciones aliadas del Reino Unido enviaron cazas para vigilar bombarderos rusos. La Real Fuerza Aérea participó en el incidente de enero, enviando un Eurofighter Typhoon para vigilar a los bombarderos rusos cerca del Reino Unido. Rusia ha enviado buques de guerra a aguas del Reino Unido, como mencionamos antes. Recientemente, el almirante Grigorievich de Rusia ingresó a aguas del Reino Unido y disparó un tiro de advertencia a un yate al sur de la isla de White. Ese barco y otros enviados por Rusia están siendo monitoreados y lo que vemos aquí es claro. Esto es una escalada de la guerra híbrida de Rusia y solo empeorará para Reino Unido, Noruega y la OTAN. Rusia está probando, ¿de acuerdo? Está probando los límites, las respuestas y la paciencia colectiva de la OTAN. Ahora que Rusia ha lanzado otra amenaza aérea con sus bombarderos más poderosos, es más claro que el Reino Unido y la OTAN deben estar listos para lo que siga. Y para ser justos, ya vemos que las potencias se mueven.
En el frente naval, el Reino Unido anunció en abril que está creando una fuerza naval conjunta junto con 9 países europeos que servirá como complemento a lo que la OTAN ya tiene en marcha. Esa fuerza busca disuadir amenazas rusas desde la frontera marítima abierta al norte, según el jefe de la Marina Real, general Sir Win Jenkins. Justo esa es la frontera que Rusia acaba de amenazar con su Tu-160. Una respuesta naval ante una amenaza de bombardero nuclear no es del todo adecuada, aunque sea útil. Sin embargo, no debemos subestimar el programa que llevó a Noruega a desplegar F-35 para enfrentar la amenaza del Tu-160 el 23 de junio. Army Recognition indica que este programa va más allá de la proyección de poder. Muestra cómo Noruega y la OTAN están revolucionando la vigilancia aérea al asignar a los F-35 funciones que van más allá del combate. Los F-35 combinan sensores avanzados, enlaces de datos seguros y fusión de sensores para crear un panorama operativo en tiempo real y mantener el control táctico del encuentro. Indica la naturaleza del despliegue de los F-35 el 23 de junio. Uno de los cazas de Noruega voló directamente entre el Tu-161 de sus escoltas MiG-31, lo cual es un hecho poco común que va mucho más allá de una simple pasada visual. No fue necesario forzar una confrontación ni intervenir directamente. Bastó con enviarle un mensaje de regreso a Putin. Rusia puede enviar bombarderos cerca del espacio aéreo de la OTAN, pero la OTAN puede enviar cazas directo al corazón de sus salidas operativas sin que siquiera sepan que vienen hasta que ya están ahí. Combinado con otras plataformas aéreas heredadas en las afueras, el F-35 puede ser parte de un nuevo enfoque de policía aérea que ofrece una proyección de fuerza en múltiples capas superior a lo que Rusia puede lograr. Sin embargo, no se puede negar lo que acabamos de ver de Rusia. Esto es una señalización nuclear, tan clara como el día. Y ya sea que se trate de más amenazas o de una señal de que lo peor está por venir, se debe hacer más para mostrarle a Putin que no puede salirse con la suya con este tipo de acciones. Rusia está aplicando su doctrina clásica de escalar para desescalar, siendo la desescalada en este caso el deseo de provocar que Occidente retire su apoyo a Ucrania y que la OTAN deje de expandirse. Probablemente se invertirá más, sobre todo en capacidades de ataque preciso y tecnología aérea avanzada, para mostrarle a Putin que la disuasión de la OTAN supera ampliamente a cualquier recurso ruso. Los F-35, respondiendo a un Tu-160, envían un mensaje claro. Con más líderes de la OTAN advirtiendo que Rusia podría atacar a un aliado antes de fin de década, Europa debe hacer que su disuasión nuclear sea práctica, no solo conceptual. Si Rusia va a llevar a cabo sus pruebas, la respuesta de la OTAN debe ser superar esas pruebas, de manera tan contundente que Putin no quiera realizar ninguna más. Y a lo largo de todo esto, apoyar a Ucrania mientras sigue siendo la primera línea de la OTAN, a pesar de no ser miembro, es clave. La OTAN al menos está haciendo bien eso. Hace unas semanas empezó a preparar su mayor apoyo financiero a Ucrania. Mira nuestro video para conocer el compromiso y su impacto en el futuro de Ucrania. Si te gustó este video, suscríbete a El Show Militar para más análisis de las estrategias de Rusia y las respuestas de la OTAN. Gracias por vernos.